Hola, el día de hoy los invito a que nos acompañen a realizar un viaje por uno de los espacios más importantes de la cultura y el arte en México. Así es, hablamos nada más y nada menos que del Museo Nacional de Arte, o mejor conocido como el MUNAL. Este museo está ubicado en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México, y este museo no solo alberga una de las colecciones más importantes del arte mexicano, sino que también es un testigo vivo de la historia que ha tenido nuestro país a lo largo de los años. Durante este video los invitamos a explorar su historia, la arquitectura, algunas colecciones y obras más destacadas que nos hablan del pasado y del presente de nuestra identidad cultural. Así que prepárense para un recorrido que va a estar lleno de historia, belleza y sobre todo mucho arte. Bueno, les hablaré un poquito sobre la historia de este edificio. El edificio que hoy conocemos como el MUNAL fue construido más o menos entre el año 1904 y 1911, durante el periodo del Porfiriato. Este edificio se construyó por encargo del entonces presidente Porfirio Díaz. El trabajo arquitectónico estuvo a cargo de un arquitecto italiano de nombre Silvio Conte. Este arquitecto diseñó un edificio monumental para albergar en lo que en ese entonces era la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. El estilo arquitectónico de este edificio es ecléctico. Tiene una combinación de un poco de neoclásico y tiene algunos detalles renacentistas y también cuenta con algunas influencias francesas, algo que en ese entonces era muy característico de la época porfiriana. Al entrar a este edificio, uno queda impresionado y maravillado porque de verdad los detalles que tiene son divinos. Es muy impresionante ver el trabajo y todo lo que se pudo lograr en ese entonces. Cuando entras, te quedas impresionado por la escalera de mármol que hay, también cuenta con vitrales y en los techos están decorados con algunos detalles dorados. Tras varios usos administrativos, fue en el año 1982 que por fin este edificio se va a transformar oficialmente en lo que hoy conocemos como el Museo Nacional de Arte. Este museo se hizo más que nada con el objetivo de que se pudieran reunir, conservar y exhibir algunas obras representativas de lo que es el arte mexicano, pero esto abarcando el periodo de la época virreinal hasta mediados del siglo XX. Lo que hoy conocemos como el MUNAL forma parte del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el INVAL. Su misión de este museo es que se promueva la comprensión del arte como una parte esencial del desarrollo histórico de nuestro país. Además de resguardar más de 3.000 obras, el museo también organiza exposiciones temporales, también cuenta con visitas guiadas, conferencias, talleres educativos y actividades culturales que van a permitir que los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, puedan tener un encuentro muy profundo con el arte. De igual manera, este edificio, el museo, cuenta con una biblioteca especializada, también tiene una tienda de recuerdos, cafetería y también cuenta con programas para niños y adultos. Todo esto con la finalidad de que todos se puedan sentir muy a gusto, puedan tener una buena convivencia y pues que realmente nadie quede fuera de esta gran experiencia. Bienvenidos y bienvenidas a este recorrido sonoro por una de las exposiciones más representativas del arte mexicano en el Museo Nacional de Arte, José María Velasco y el paisajismo en México del siglo XIX. Es impresionante cómo una sola figura puede marcar toda una etapa en la historia del arte nacional. José María Velasco no solo fue un pintor destacado, fue también un símbolo de identidad, de ciencia y de nación. Velasco nació en 1840 en el Estado de México y desde muy joven mostró un talento excepcional para el dibujo, pero no fue hasta su formación en la Academia de San Carlos que desarrolló el estilo por el que lo recordaremos hoy, el paisajismo. ¿Y qué paisajismo?
Velasco supo capturar como nadie la grandeza del Valle de México, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl. Sus obras no son solo paisajes, son documentos históricos, testigos visuales de un México en transformación. Esta exposición en el Munal nos permite seguir la evolución artística de Velasco, pero también nos invita a comprender el contexto en el que pintaba. En una época marcada por la construcción del Estado-Nación, su pintura se convierte en una forma de identidad nacional. De hecho, en sus cuadros no solo vemos montañas y cielos, también aparecen caminos, puentes, ferrocarriles, elementos que muestran el avance del país, el progreso, pero no integrados en una naturaleza majestuosa. Velasco logra un equilibrio entre naturaleza y civilización. Uno de los aspectos más destacados que la exposición resalta es su formación científica. Estudió botánica, geología y cartografía. Eso le permitió pintar con una precisión casi naturalista. Y eso se puede notar en cada pincelada. No es un romanticismo idealizado, sino una observación aguda del entorno. La exposición también muestra algunos de sus estudios previos, bocetos y notas científicas, una joya para entender su proceso creativo. Uno de los cuadros más emblemáticos de la muestra es el Valle de México, desde el Cerro de Santa Isabel. Es casi un manifiesto visual del México que Velasco quería mostrar, amplio, sereno, lleno de potencial. Como si estuviera capturando algo que ya sabía que se perdería. La exposición también dialoga con otros paisajistas contemporáneos de Velasco, y podemos ver cómo su estilo influyó en generaciones posteriores, artistas como Gerardo Murillo, el Dr. Atl o incluso Diego Rivera. Vieron en el paisaje una forma de representar la mexicanidad. Nos llamó mucho la atención cómo la curaduría pone en diálogo sus obras con temas actuales, la ecología, la urbanización, la relación del ser humano con la tierra. Velasco sigue siendo actual. Y esa es una de las grandes virtudes de esta exposición. No es solo una retrospectiva, es también una reflexión sobre cómo vemos y representamos nuestro entorno, ayer y hoy. Si tienen la oportunidad, no se la pierdan. Caminar por las salas del Munal y encontrarse frente a frente con un Velasco original es una experiencia que conmueve y despierta la mirada. Ahora los invitaré a hacer un recorrido muy especial por una de las exposiciones más recreativas del arte mexicano, en el Museo de Arte Nacional, el Munal. De la piedra al barro, escultura mexicana, siglos XIX y XX. Esta muestra nos lleva por un camino de transformación artística, donde podemos ver cómo la escultura mexicana se ha reinventado a lo largo de más de un siglo, pasando de los modelos clásicos y académicos al uso de nuevos materiales y formas contemporáneas de expresión. La exposición arranca con un periodo clave, el siglo XIX. En ese entonces, la escultura mexicana estaba fuertemente influenciada por los valores europeos, especialmente los franceses e italianos. El arte tenía una función conmemorativa, glorificar héroes, figuras religiosas o el poder del Estado. Aquí podemos ver obras que siguen los ideales del neoclasismo, con cuerpos perfectamente proporcionados, rostros serenos y una clara intención de educar y moralizar. Muchos de estos escultores fueron formados en la Academia de San Carlos, uno de los principales centros artísticos de la época. Las obras están talladas en mármol, en bronce y también en piedra volcánica, materiales que remiten tanto el academicismo como a la tradición prehispánica. Con el paso del tiempo, especialmente tras la Revolución Mexicana, el arte comienza a alejarse de esos modelos rígidos. La escultura empieza a buscar una identidad más propia, más nacional. Es aquí donde aparece una diversidad de materiales, el barro, el yeso, la madera e incluso el concreto. La exposición logra transmitir esa evolución no solo con las piezas, sino también con la manera en que están montadas, el diálogo entre las formas clásicas y las expresiones más libres y personales. Por ejemplo, en una de las salas podemos ver bustos monumentales junto a pequeñas piezas hechas con barro cocido, que evocan lo artesanal y lo cotidiano. Las proporciones cambian, los cuerpos ya no son ideales, sino reales, expresivos, incluso fragmentados. El título de La piedra al barro
no solo se refiere al uso de distintos materiales, sino también al viaje simbólico que ha hecho el arte mexicano. La piedra es lo monumental, lo fijo, lo eterno. El barro, en cambio, es lo moldeable, lo popular, lo vivo, sino como algo profundamente humano, cambiante y emocional. Los invito a que si tienen la oportunidad, visiten esta exposición en persona, observen las piezas desde distintos ángulos, jueguen con la luz, noten cómo el barro y la piedra pueden decir muchas cosas distintas, y cómo juntas cuentan la historia de un país que ha aprendido a mirarse con otros ojos. Bueno, pasando con una de las exposiciones temporales, está actualmente la de Germán List Arzúbide, titulada En las letras está la vida. Y pues esta exposición más que nada rinde homenaje a Germán, que es uno de los grandes protagonistas de las letras mexicanas del siglo XX. Él fue mucho más que un escritor, fue un poeta, periodista, ensayista, dramaturgo y activista inalcanzable. Su vida y su obra reflejan el espíritu revolucionario y vanguardista de su época. Ya como un poco de información acerca de Germán, pues él fue nacido en 1898 y fue una figura clave del movimiento estridentista. Esto pues era una de las vanguardias más audaces y revolucionarias que habían en México en ese entonces. Como dato, el estridentismo buscaba romper con las formas tradicionales del arte y la literatura, apostando por un lenguaje directo, urbano y revolucionario. Esta exposición lo que busca es que recorramos su legado a través de sus manuscritos originales, algunas ediciones raras, fotografías, caricaturas y documentos que revelan qué tan grande era su compromiso con el arte y con la transformación social. También podremos observar su relación con la Revolución Mexicana y con un grande que era José Vasconcelos. Con él colaboró en una labor educativa y cultural de lo que era el México post-revolucionario. Cada pieza en esta exposición refleja qué tan grande era su convicción de que el arte debía dialogar con la realidad, provocar, cuestionar y transformar. Él decía que escribir era un acto de resistencia y creación, y es por eso que en esta exposición que están viendo lleva por nombre una frase muy representativa de él, que es en las letras está la vida. Y pues con esto más que nada es para que vean cómo es que las palabras pueden ser también una forma de lucha, de memoria y sobre todo de mucha esperanza. El caballero de la mano en el pecho. Este retrato renacentista representa un noble español con un gesto solemne y la mano derecha sobre el pecho, símbolo de lealtad y honor. Su importancia, aunque se atribuye a un artista español, la obra es parte del acervo del Munal, por su influencia en el arte virreinal de la Nueva España. Es un ejemplo de los ideales de nobleza y virtud del siglo de oro español. La pintura del caballero de la mano en el pecho no tiene una tendencia política de derecha como tal, ya que fue creada en el siglo XVI por el Greco, dentro del contexto del Renacimiento español, mucho antes de que existieran las nociones modernas de derecha o izquierda política. Sin embargo, sí representa valores conservadores y tradicionales de la época, como lo son el honor personal, la lealtad a la corona, religiosidad y moral católica, nobleza y jerarquía social. Estos valores estaban alineados con la monarquía absoluta española y a la Iglesia católica, instituciones que hoy podrían asociarse con posturas conservadoras, pero que en su contexto eran simplemente el orden establecido. No se puede decir que la pintura tenga una tendencia de derecha, en el sentido político moderno, pero sí refleja valores que históricamente se asocian con el conservador, como el honor, la jerarquía y la obediencia. Sor Juana Inés de la Cruz, Miguel Cabrera. El retrato barroco de la célebre escritora y monja mexicana, vestida con su hábito genónimo y rodeada de libros. Su importancia de esta pintura refleja el respeto intelectual que Sor Juana inspiró y la manera en la que los artistas del siglo XVIII exaltaban las figuras culturales del virreinato. La pintura de Sor Juana Inés de la Cruz, atribuida a Miguel Cabrera y expuesta en el Munal,
no tiene una tendencia de izquierda en el sentido político contemporáneo. Sin embargo, sí se pueden hacer algunas lecturas simbólicas que pueden inspirar valores progresistas. Desde una perspectiva moderna, aquí te explico por qué. En el contexto del siglo XVIII, la pintura fue hecha en el virreinato católico y monárquico, es decir, dentro del sistema colonial conservador. Fue un encargo religioso que buscaba exaltar la figura de Sor Juana como una mujer virtuosa, devota e intelectual, dentro del orden social de la Nueva España. Hoy en día, Sor Juana es vista como un símbolo de resistencia intelectual, defensora de los derechos de las mujeres y crítica del machismo eclesiástico. Por eso, muchos sectores progresistas o de izquierda le han reivindicado como una precursora del feminismo latinoamericano. Entonces, con esto podemos decir que la pintura tiene tendencia de izquierda. Originalmente no, fue hecha dentro de una lógica conservadora, pero hoy en día es interpretada y podría inspirar ideas de izquierda, como la lucha por la igualdad de género, el acceso a la educación y la libertad de pensamiento. La obra no fue creada con una intención de política de izquierda, pero la figura de Sor Juana que retrata ha sido reinterpretada desde una visión progresista, que sí puede alinearse con los valores de izquierda en la actualidad. La carga de los rurales, José María Velasco. Pintura de una escena rural mexicana en la que los miembros de la policía rural cabalgan al golpeo, destacando el dinamismo y el paisaje natural. Su importancia. Velasco es uno de los principales paisajistas más importantes de México. Esta obra representa su interés por capturar no solo su entorno natural, sino también la vida cotidiana y la historia nacional. La pintura, La carga de los rurales, de José María Velasco, no fue creada con una intención política explícita, pero sí se puede argumentar que refleja elementos alineados con una visión conservadora o de derecha, especialmente si consideramos en el contexto histórico en el que se hizo esta pintura. ¿Qué muestra la pintura? Representa a los rurales, un cuerpo de policía montada creada por el gobierno de Porfirio Díaz. Estos eran conocidos por mantener el orden, reprimir rebeliones campesinas e indígenas durante el porfiriato. En esa pintura se exalta la disciplina, el heroísmo y el control del territorio. Esto se refleja en los valores de autoridad y orden. Los rurales simbolizan el control del Estado sobre las zonas rurales, el nacionalismo. El paisaje mexicano se ha idealizado como parte de una identidad unificada. La estabilidad sobre la justicia social se prioriza en esta imagen, de control y no la de los conflictos sociales. Entonces, ¿podemos decir que tiene tendencia de derecha? Sí, sí se puede interpretar así, desde una perspectiva contemporánea, ya que la defensa del orden estatal y la propiedad privada, la exaltación del aparato represivo del gobierno porfirista y la ausencia de una crítica social da como conclusión que podemos interpretar que hay una tendencia política de derecha, que representa, glorifica, una fuerza de control ligada al poder autoritario del porfiriato. No fue una propaganda explícita, pero sus símbolos visuales refuerzan valores conservadores como el orden, la jerarquía y la autoridad. El general Porfirio Díaz en el centro de la bufa, por José Obregón. Esta pintura representa al general Díaz tras una victoria durante la intervención francesa, en una pose heroica sobre el Cerro Zacanteco. Su importancia. Es un claro ejemplo del arte académico que exaltaba los héroes nacionales y construía una narrativa visual del poder político del siglo XIX. La pintura del general Díaz, en el Cerro de la Bufa de José Obregón, refleja una clara tendencia política de derecha, y aquí te explico el porqué. Primero, para poder entender la tendencia política, vayamos al contexto de la obra. Fue creada en el siglo XIX para glorificar la figura de Porfirio Díaz como un héroe militar tras su victoria contra los franceses. Porfirio Díaz, aunque inició como liberal, se consolidó como un líder autoritario durante el Porfiriato, que duró de 1876 a 1911 tras la Revolución. Su régimen se caracterizó por priorizar el orden, el progreso económico. Reprimió movimientos sociales, marginó y reprimió a campesinos e indígenas. Zapatistas, Alfredo Ramos Martínez.
Representa un grupo de revolucionarios zapatistas en un estilo cercano al modernismo, con fuertes líneas y expresividad. Su importancia. La obra conecta en el arte moderno con la Revolución Mexicana y la lucha social, rompiendo con las representaciones académicas tradicionales. La pintura Zapatistas de Alfredo Ramos Martínez refleja una tendencia política de izquierda, al alinearse con los valores sociales, culturales y políticos defendidos por el movimiento revolucionario y campesino de principios del siglo XX en México. Apoyo al campesinado y zapatismo. La izquierda política suele identificarse con la lucha por la justicia social, la igualdad y la defensa de los sectores oprimidos. En Zapatistas de Ramos Martínez retrata a los líderes y seguidores de Emiliano Zapata. Este fue un líder revolucionario que representaba los intereses de los campesinos pobres que exigían tierra y libertad. Mostrar a estos hombres con dignidad y como sujetos históricos protagonistas revela una postura sólida con causas. Critica el orden establecido. Al destacar a los zapatistas como un símbolo de resistencia, la obra implícita una crítica al sistema porfirista y a las élites que oprimían al pueblo. Esto encaja con una visión de izquierda que se opone al poder concentrado, al autoritarismo y a las injusticias sociales. Humanización del pueblo. A diferencia de las visiones tradicionales o académicas que idealizaban lo europeo o elitista, Ramos Martínez presenta al campesino indígena como el verdadero corazón de la nación. Esta revaloración del pueblo del trabajador y rural es pilar del pensamiento de izquierda, que busca visibilizar, empoderar a los sectores marginados. Contexto del arte revolucionario. La obra se produce en una época donde el arte de México se politizaba fuertemente. Aunque Ramos Martínez no fue muralista, compartía con artistas como Diego Rivera la intención de usar el arte como una herramienta para educar y concientizar. Su obra se convierte así en una forma de arte comprometido, característica central del arte de izquierda. Entonces, como conclusión podemos decir que esta obra es de izquierda. Pues sí, Zapatistas de Alfredo Ramos Martínez manifiesta una tendencia clara que es una política de izquierda, al exaltar los ideales revolucionarios, apoyar a los campesinos y cuestionar las estructuras opresivas de poder. Es una obra que no solo retrata un momento histórico, sino que también toma una postura ética y política a favor de la transformación social. Para mí visitar el museo, la verdad es que fue una experiencia muy buena, ya que a ese museo la verdad es que no había tenido la oportunidad de ir. Tenía muchas ganas de ir y pues realmente me cayó muy bien. De hecho, pues así como llegas, sientes una muy buena energía, ya que pues todo está como muy relajado, hay un buen contraste entre las luces y la arquitectura del lugar, entonces eso hace que pues te sientas muy cómodo, te sientas pues muy relajado, muy en confianza y la verdad eso es algo que yo aprecio mucho. Cuando llegas, pues la verdad es que tuve yo unos pocos problemas con lo que es el personal, ya que en mi caso el personal como que no estaba muy atento a las necesidades que uno tenía, así que eso para mí fue algo malo, ya que como yo no había visitado el museo, no sabía cómo iniciar el recorrido o cuáles eran las salas que había. Entonces, pues para mí estuvo raro, ya que pues nadie del personal me orientó para hacer mi recorrido hasta que pues pregunté. Y pues igual como en todos lados, pues hay personas que son muy amables y otras personas que pues no lo son tanto, pero igual pues mi recorrido la verdad es que estuvo muy muy tranquilo, ya que fui como 20 minutos después de que abrieron, entonces la verdad es que casi no había gente y pues me tocó recorrer la mayor parte de las salas pues de una manera solitaria, no había nadie que me molestara o que me interrumpiera, entonces creo que pude apreciar de una mayor manera lo que son las obras y todo lo que estaba ahí, pero igual creo que una parte que fue un poco molesta para mí fue que el personal se encontraba platicando, entonces pues al momento de que uno estuviera viendo una exposición o estuviera viendo
una escultura o una pintura, pues la verdad es que las pláticas o las risas de el personal, pues la verdad es que pues te interrumpían y no te dejaban como prestarle mucha atención, o igual si realizabas alguna lectura de lo que viene, de lo que va a tratar la exposición, pues la verdad es que como que te perdías o como que estaba como un poco abrumada por el personal, ya que pues hacían mucho ruido. Entonces eso para mí la verdad es que no fue algo que me haya gustado. Pero fuera de todo, pues creo que hay personas que son muy atentas, muy lindas. Cuando fui a la exposición temporal de Germán, la verdad es que el personal que estaba ahí, la verdad es que estaba muy bien capacitado, creo yo, ya que pues ellos me orientaron, ellos fueron los que me comentaron cómo se debe hacer el recorrido correctamente, las salas que hay, las exposiciones temporales que hay, las actividades. Entonces siento que eso fue lo que a mí me hizo que pues me sentía como más segura, más tranquila, y pues todo el tiempo esas dos personas fueron muy amables y muy atentas conmigo en lo que yo recorrí la exposición. Cuando finalicé, ellos pues muy amables se encargaron de darme folletos y de platicarme de más de la historia del museo. Entonces la verdad eso para mí fue algo muy bueno y como que me quitó el trago amargo que tenía del personal pasado. Así que pues eso para mí fue muy bueno. Y de igual manera, cuando terminé de hacer mi recorrido, había una actividad que pues no, como tal no la podía realizar yo, había personal que realizaba la actividad por ti, pero ellos se dedicaban a hacerte como una imagen, una pinturita. Ellos ya tenían pues ahí el material, tenían los stencils de las imágenes que te podían hacer. Entonces ya tú elegías la imagen y ya ellos se encargaban de plasmarlo en un trozo de una hojita. Y ellos explicaron que pues todas las imágenes que tenían ahí para elegir eran parte del museo o de alguna pieza, alguna obra que estaba ahí, y que por eso los tenían, y que todo eso, que todas esas piecitas las habían realizado personas que anteriormente trabajaban ahí o que realizaban sus prácticas. Entonces, pues esa actividad para mí la verdad es que me gustó y creo que para mí fue una muy buena experiencia, la verdad. Recomiendo mucho el museo y si van, pues intenten ir con una persona que pues les haga más ameno el tiempo, el rato que vas a pasar, porque aproximadamente te tardas como 2 horas o 2 horas y media en recorrer el museo, siempre y cuando pues prestes atención o te enfoques como en muchas pinturas o algo, porque pues si vas y nada más lo ves así, pues no. Así que les contaré cómo llegar al Museo Nacional de Arte, también conocido como el MUNAL, partiendo desde el Metro de Bellas Artes, en el corazón de la Ciudad de México. Acompáñame en este recorrido a pie, breve pero lleno de historia, arquitectura y arte. Saldremos por la salida norte del Metro Bellas Artes, la que te deja justo frente al imponente Palacio de Bellas Artes. Es imposible no detenerse un momento a admirar su hermosa fachada de mármol blanco y su cúpula color ámbar con toques dorados. Una vez afuera, lo rodeamos por la parte trasera, caminando hacia la calle Ángela Peralta, que se encuentra justo detrás del palacio. Desde este punto, ya puedes ver cómo se mezcla lo antiguo y lo moderno en la arquitectura del centro histórico.
Seguimos caminando por Ángela Peralta hasta llegar a Hidalgo, una avenida muy transitada. Cruzamos con precaución y continuamos por la calle peatonal que se llama Tacuba. Aquí empieza lo bueno. Tacuba es una calle cargada de historia y a lo largo de ella puedes ver edificios como el Palacio Postal, con su arquitectura de inspiración veneciana, y el Museo Nacional de Arte Popular. Mientras avanzamos, a nuestra izquierda se alza el hermoso edificio de la Secretaría de Educación Pública, con sus patios interiores decorados por murales de Diego Rivera. Pero nosotros seguimos de frente por Tacuba disfrutando de los cafés, librerías y tiendas antiguas que nos rodean. A unos pocos minutos verás un edificio de fachada elegante y estilo porfiriano. Ese es el Munal. Está justo en la plaza de Manuel Tolsán, donde también se encuentra la famosa estatua ecuestre de Carlos IV, mejor conocida como el Caballito. Este espacio abierto te da una vista perfecta del museo y su magnífico acceso principal. Y así, tras un paseo de unos 10 o 15 minutos, llegamos al Museo Nacional de Arte, un lugar que resguarda siglos de historia plástica mexicana. Su colección abarca desde el virreinato hasta principios del siglo XX, y el edificio en sí es una obra de arte. También me gustaría compartir con ustedes algunas reglas importantes para que disfrutemos de la visita con respeto y en armonía con este hermoso espacio. Primero, hablemos sobre el ingreso al museo. Es muy importante saber que no se permite la entrada a personas en estado inconveniente, es decir, si alguien ha consumido alcohol o alguna sustancia que altere su comportamiento, no podría acceder. También, los menores de 13 años deben entrar acompañados de un adulto, por su seguridad y por el respeto a las obras y al resto de los visitantes. Además, no se permite el ingreso con animales, a menos que estos sean de asistencia, como los perros guía. Ahora pasemos a las tarifas de entrada. El boleto general tiene un costo de 95 pesos, pero hay varios grupos que entran gratis: los menores de 13 años, los estudiantes y maestros con credencial vigente, los adultos mayores con credencial del INAPAM, las personas con discapacidad y los amigos Munal. También los visitantes con credencial del ICOM obtienen un 50% de descuento. Y si vienen un domingo, la entrada es completamente gratuita para todo el público. Ahora, si desean tomar fotos, pueden hacerlo siempre y cuando no usen flash, iluminación, selfie stick ni trepiés. El permiso para fotografías cuesta 5 pesos y para video 30 pesos, siempre y cuando sea sin iluminación extra ni equipo profesional. Una vez dentro del museo, hay ciertas conductas que debemos evitar para cuidar las obras y respetar el espacio. Por ejemplo, no se te va a permitir consumir alimentos ni bebidas dentro de las salas. No tocar las obras, vitrinas o muros. No correr, gritar. No hacer llamadas telefónicas dentro de las salas. También se prohíbe realizar cualquier actividad con fines políticos, religiosos o comerciales, a menos que se cuente con una autorización previa. Y si alguno de ustedes desea hacer bocetos o copias de las obras, eso sí está permitido, pero únicamente de martes a viernes, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, y deben seguir un procedimiento: solicitar autorización, usar solamente lápiz o grafito y llevar una libreta tamaño carta. No se puede usar pintura, acuarelas ni apoyarse en los muros o vitrinas. Finalmente, quiero recordarles que si traen cámaras o equipo especial para grabar, deben solicitar el permiso directamente en taquilla. Y por supuesto, si tienen alguna duda, el personal del museo está para orientarlos con mucho gusto. Así que ahora sí, los invito a que dejemos en paquetería cualquier objeto voluminoso, preparemos nuestras cámaras y vamos a tomar fotos y comencemos a disfrutar de uno de los recintos culturales más hermosos de la Ciudad de México. Esto ya es un poco de información como más genérica, pero pues siempre es bueno tenerla en cuenta. La dirección del Museo Nacional de Arte es calle Tacuba número 8 y pues se encuentra a unos pasos del eje central y del Palacio de Bellas Artes. Su horario de atención es de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Ojo, los días lunes está cerrado. La entrada es gratuita los domingos para visitantes nacionales.
Asimismo, cuenta con servicios como guardarropa, tienda, cafetería y accesos para personas con discapacidad. De igual manera, si quieres fotografiar o grabar videos, estas actividades van a tener un costo extra. Yo pagué por ambas 35 pesos, que te dan unos papelitos que van a aparecer aquí en la pantalla. Esos, uno era para permiso para tomar fotografías y el otro para tomar video. El Museo Nacional de Arte es mucho más que un museo. Es un puente entre el pasado y el presente, una ventana al alma artística de México. Recorrerlo también es entender nuestra historia a través del color, la forma y la expresión, ya que podemos tener una visión diferente de todo lo que ha pasado y de todos los cambios que se han visto involucrados en nuestro país. Asimismo, todas las esculturas y las pinturas nos hacen tener una visión diferente de todos estos acontecimientos que han hecho que México sea el país que es hoy en día. Te invito a visitarlo, a recorrer sus salas con calma y sobre todo a que te dejes envolver con su belleza. Gracias por acompañarnos y nos vemos en un siguiente video. Adiós.